Amén, hermanos, Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda una vez más de compartir contigo su palabra de verdad. Gloria a Jesús. Amén, amado. Pues en esta ocasión tenemos el estudio bíblico titulado El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Gloria al Señor. Y ya veremos, hemos venido estudiando en el periodo anterior los aspectos relacionados a las misiones, ¿verdad? A esa misión que tiene la iglesia de predicar el Evangelio en el mundo. Ahora vamos a cambiar un poco el esquema y vamos a entrar a estudiar a los profetas, llamados los profetas menores. Amén. Entonces iniciaremos obviamente con Oseas, que es el primero de ellos. En la clase de hoy, hay tres objetivos principales. El número uno es comprender que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Es importante que estemos claros de eso. Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados, y lo vamos a ver a la luz de Oseas, que justamente evidenciaba esta situación. El objetivo número dos es reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. Sin duda, el que se aleja de Dios sufre las consecuencias de su desvío, claro que sí. Y tres, determinar volver a Dios y permanecer en Él. Lo lindo del Señor es que no deja las cosas así. Cualquiera, cualquiera, si se ha apartado, gloria a Dios, la puerta siempre está abierta para que esa persona vuelva a su Señor, vuelva a su Dios, para que se arrepienta y entonces luego, con la ayuda del Señor, pueda permanecer en Él. Eso es posible y es importante que usted y yo lo tengamos pendiente. Aún una persona dentro del Evangelio puede estar errado en una u otra situación, y Dios le da la oportunidad para que corrija su error y vaya a la luz y permanezca en ella. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues la base bíblica que utilizaremos para la clase son específicamente estos versículos que están aquí. Primero, Oseas, capítulo 4, versículo 6. De ahí pasamos al capítulo 6, del 1 al 3. Luego al capítulo 14, versículo 1. Y finalmente abarcamos el capítulo 14, del 4 al 9. Es el texto que está aquí presentado, que usted puede verlo, puede leerlo, y también puede buscarlo en su Biblia para que vayamos capítulo, versículo a versículo, como acostumbramos. Amén. Entonces, amados, el libro de Oseas, gloria a Jesús, ya hablaremos en un minuto de él. Primero, permítame presentarle el pensamiento central. Por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Entonces el Señor, en su infinito amor, siempre tendrá la puerta abierta, la oportunidad para aquellos que se han alejado de Dios. Ahí está ese espacio. ¿Para qué? Para volver al Señor y que el Señor restaure sus vidas. Algunos conceptos que considero importante para entender mejor la clase es la palabra infiel. Quizá la hemos escuchado muchas veces. En su definición es infiel, persona inestable y poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y falta a sus compromisos hacia alguien o algo. Una persona inestable, por eso la Biblia también habla, ¿verdad?, de los ambivalentes, que Dios no los aprueba. Gloria al Señor. Rebelión, levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo o sustituirlo por otro. Justamente es lo que le pasó al pueblo de Israel una y otra vez, y hoy vamos a ver uno de esos ejemplos en Oseas, cuando el pueblo de Dios, específicamente Israel, se rebeló contra Dios para entonces a ir detrás de otros dioses. Es decir, quítate tú, Jehová Dios, a ti no te queremos, queremos este que está hecho por nosotros. O queremos el Dios de los asirios, o el Dios de los babilonios, cualquier otro Dios. Entonces quitaban a Dios, se rebelaban contra Dios. Y es precisamente lo que sucede hoy día también. Muchas personas se olvidan de Dios, ponen a Dios a un lado
para entonces vivir la vida a su manera. Eso es rebelión contra Dios, que es lo que sucede con la humanidad en estos momentos. La humanidad, sobre todo aquellos que viven sin duda alejados de Dios, a espaldas de Dios, están en rebeldía contra su Creador. Otra palabra importantísima también es restaurar. ¿Qué es restaurar? Es restablecer, arreglar los defectos, es poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Justamente es lo que Dios busca con la humanidad, contigo, conmigo, a través de su Hijo Jesucristo. Restaurar nuestras vidas para que entonces nuestras vidas recobren el valor que Él le asignó cuando nos creó. Y más aún, gloria al Señor, cuando venga nuestra salvación y vivamos, gloria al Señor, ya como personas salvas en el Señor, ¿sí? Entonces vemos cómo nuestras vidas se van restaurando poco a poco. El Señor va sanando nuestras heridas. Dios nos va convirtiendo en una persona, gloria a Jesús, que lo honra a Él con lo que hace. Los demás lo notan y usted mismo también se va dando cuenta que en verdad su vida es muy diferente a como era antes. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues hablando ya, poniéndonos en contexto un poco sobre el libro, Oseas es el primero de los libros que los judíos llaman los 12, ¿verdad? Que también se conocen como los profetas menores. Y se les llama profetas menores no porque eran más pequeños que los otros, sino porque escribieron menos que los otros o su periodo fue menos prolongado, ¿verdad? Que Daniel, que Jeremías, que Isaías. Entonces, obviamente, por eso es que se le llaman los profetas menores. El nombre de Oseas significa salvación y su profecía se dirigió al reino de Israel, el reino del norte, ¿verdad? En los días de Jeroboam, 782 a.C. ¿Qué pasa? Que el rey Israel, como las 12 tribus, se dividieron en un momento, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Las 10 tribus al norte y Judá, gloria a Dios, quedó en el sur. Bien, entonces de ahí que dos reinos y entonces inmediatamente después, ¿qué pasó con Israel? Israel del norte, bueno, pues se fue hacia el paganismo, se olvidaron de Jehová y se fueron tras los ídolos. Entonces, como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia de apartarse de su Señor, entonces eso fueron, en este caso, entregados a Siria específicamente en el 722, ¿verdad? Cuando entonces allí los asirios lo esclavizan y entonces Israel del norte, recordemos esas 10 tribus, comienzan a recibir el castigo a través de los asirios. Amén. Entonces, amados, es importante recordar que Oseas entonces lo que está haciendo es advirtiendo al pueblo sobre su rebelión, que se arrepientan de su rebelión, para que entonces Dios tenga misericordia de ellos. Es decir, que se vuelvan de sus malos caminos a los caminos del Señor, al arrepentimiento, para que Dios tenga misericordia y no suceda eso que sucedió, que justamente Dios los entregó a los asirios, para a través de los asirios castigar al pueblo. Entonces, ¿qué pasa en el libro de Oseas? Bueno, Dios llama a Oseas, ese profeta, ¿verdad? Y lo llama de manera muy específica para hacer un ejemplo con él y mostrarle al pueblo de Israel cómo estaba caminando delante de Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues llama a Oseas a que se case con una prostituta llamada Gomer, ¿verdad? Y con su matrimonio que tiene de esta manera, con su trágico matrimonio, obviamente, él trata de mostrarle a Israel, Dios mismo trata de enseñarle a Israel que así mismo están ellos andando como una prostituta, que Dios, como nación, los rescató y los llamó, le dio todo lo que necesitaban, los hizo grande incluso y respetados, entonces ellos igual se iban tras otros y dejaban el amor de Dios por otros que andaban por allí, ¿verdad? Otros pueblos, en este caso otros dioses,
porque si se fueron a la idolatría, se apartaron de Dios y se fueron tras otros dioses. Justamente lo interesante del libro de Oseas es que le da la advertencia y les dice específicamente por qué Dios los va a llevar al castigo, pero también, importantísimo, y lo vamos a ver al final del libro, Dios le da una promesa que ellos serían restaurados. En el capítulo 14, versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es precioso este libro, amén, amados. Por tema de tiempo no tenemos la oportunidad de verlo completo en detalles, pero sí, a menos a grosso modo, vamos a intentar tomar las partes más esenciales de él. Fíjate, este es el esquema que vamos a seguir. Bien, ahí están los 3 subtemas que vamos a desarrollar y los versículos bíblicos específicos que vamos a tomar. Gloria a Dios. El primer tema o subtema, las razones del justo juicio de Dios. Importante. Dios aquí le especifica a través del profeta Oseas y le dice claramente por qué van a venir esos juicios para Israel. Eso está en Oseas capítulo 4, versículo 6 y en el capítulo 6 del 1 al 3. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, y fíjense que he resaltado algunas pequeñas frases dentro de este versículo que me gustaría resaltar y que usted se detenga conmigo a verlo. Dice que el pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Así como Crónicas también lo dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, pues así mismo Osea le hace saber aquí. Y esto para usted y para mí, claro, amado, recuerde, esto fue una profecía muy específica para el pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a ver qué enseñanzas podemos extraer de este acontecimiento, de este relato bíblico que está aquí guardado, porque justamente a nosotros, para nuestros días, podemos extraer muchas enseñanzas de esta profecía aplicada al pueblo de Israel específicamente, pero que nosotros podemos de allí extraer grandes y preciosas enseñanzas porque Dios es el mismo. Entonces, este primer punto aquí que dice porque le faltó conocimiento, justamente eso puede pasar hoy y le pasa hoy a mucha gente. Mucha gente es penosa, se va tras fábulas y huecas filosofías porque no tienen conocimiento, no se preocupan por el conocimiento. ¿Sí? Dice, te echaré del sacerdocio, pero ojo, muchas veces ese conocimiento también, ese desconocimiento viene porque muchos líderes que están llamados a enseñar, a instruir a los hijos de Dios, se van tras prebendas y se van tras otras cosas y se olvidan de que tienen que enseñar, se olvidan de que deben estudiar la palabra, ¿sí? Y enseñarle a los demás, al pueblo que los sigue, que los escucha, la palabra verdadera, la leche no adulterada. Se van, ya sabemos, por muchas cosas, por prebendas, lo hacen por dinero, muchos lo hacen también. ¿Por qué? Lo pueden hacer por ignorancia, porque es más fácil tal vez repetir las mismas cosas siempre y no profundizar en la palabra de Dios para darle realmente una palabra santa, como está escrita en la Escritura, a un pueblo que te escucha, que te sigue. Oremos a Dios por nuestros líderes y por los que enseñan, para que nos ayuden y nos enseñen la palabra de verdad. Amén. Pero usted y yo tenemos que tener también una decisión de querer escuchar la palabra fiel. No dejarnos llevar por fábulas o por lo que el otro cree. No, no, no se trata de eso. Se trata de lo que la palabra establece. Amén. Y sigue diciendo, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Entonces fíjese, muchas personas se olvidan de lo que establece la palabra y se van tras otras cosas porque quizás es más cómodo, les es más fácil o lo que sea. Pero mira lo que dice Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Y esto es tremendo, sobre todo para aquellos que tenemos hijos. El que Dios le diga, yo me olvidaré de tus hijos, es decir, yo te voy a ti a entregar a que pagues sobre esa maldad que tú has hecho,
sobre no estudiar lo que yo te enseño. Y aparte de eso le dice, me olvidaré de tus hijos. Es decir, que las generaciones de ellos también se verían afectadas. No solo ellos, sino que también sus, sus generaciones, los que vienen detrás de ellos. Entonces estamos claros de que esos juicios de Dios eran básicamente el resultado de la degradación que había tenido Israel, de la degradación de ellos haberse ido tras otros dioses, tras ellos enseñar otras cosas muy diferentes a las que Dios había dejado como estandarte, como establecimiento. Y dice el capítulo 6, en el versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué interesante, amado, esta parte. Qué interesante, porque fíjese que aquí, ya en el capítulo 6, ¿sí?, el profeta le está hablando específicamente a, al pueblo, pero diciéndole, ok, si te faltó conocimiento y fue culpa incluso de los sacerdotes, ya aquí más adelante el llamado, gloria a Dios, es de parte de los sacerdotes, ¿verdad? Para que en ese tiempo futuro, que esto que dice aquí más abajo, que en 2 días, en el capítulo 2, del versículo 12, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta profecía es a futuro. Se está refiriendo a un acontecimiento en la gran tribulación, que ya sabemos, Israel va a ser engañado, todavía Israel no acepta a Jesucristo, pero va a ser engañado luego por el anticristo, y entonces llegará un momento en que el pueblo se va a arrepentir y va a entender que estuvo mal delante de Dios. Entonces el Señor los restaurará. ¿Sí? Se arrepentirá y el tercer día el Señor entonces los va a restaurar a la nación completa, al pueblo completo, porque todos ellos irán de vuelta hacia Dios. Ellos entonces habrá un arrepentimiento colectivo directamente para volverse a Dios. Amén. Y reconocer que estaban mal delante del Señor. Eso será un momento precioso, pero es específicamente al pueblo de Israel que está reservada esta parte aquí. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Escuche esto. Y esto aquí sí quiero traerlo al día de hoy. ¿Qué dice aquí? Conoceremos. Es decir, que si conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que verdaderamente Dios nos enseña y nos preocupamos en proseguir, en mantenernos en ese afán constante de conocer a Jehová, entonces Jehová vendrá a nosotros como lluvia. Eso sí, hermano, está prometido para Israel, pero por eso lo quise resaltar, porque justamente a nosotros nos aplica hoy día. Las personas que no se interesan por conocer a Dios y que no se interesan por hacer la voluntad de Dios y continuar haciendo la voluntad de Dios, entonces es penoso lo que les sucede a ellos, tropiezan en el camino. Sin embargo, aquellos que se preocupan por conocer a Dios, ¿sí?, por proseguir, por continuar, no detenerse, no desmayar, sino que avanzar en agradar a Dios, entonces Jehová Dios vendrá como lluvia sobre sus vidas. Lluvia temprana y tardía, gloria al Señor. Bien, amados, en el apartado número 2, ¿verdad? En esta parte aquí, este subtema es un llamado al arrepentimiento. Fíjese, ya en el capítulo 14, gloria a Dios, dice así, 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Amén. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Fíjense allí. El pueblo cayó, ¿sí? Tropezó. ¿Y por qué cayó? Por su pecado. ¿Por qué hoy día muchos
pastores, supuestos líderes, ¿sí? Que se llaman ser líderes cristianos, han caído. Bueno, por el pecado, porque se han dejado arrastrar del enemigo hacia el pecado. Y el pecado entonces, gloria a Dios, es lo que los lleva a caerse, los derriba y los aparta de Dios. Pero fíjese el llamado de Dios: vuelve, oh Israel. Asimismo Dios le dice a cualquiera que por una razón u otra ha caído ahora mismo y está alejado de Dios: vuelve. Amén. Dice el 14:4: yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esto es un llamado muy claro. Ven a mí, dice Jehová, y yo voy a sanarte. Voy a sanar tu rebelión, porque te apartaste, porque te fuiste tras otro. Yo voy a sanar eso. Y no lo voy a hacer porque te lo merezca. No lo voy a hacer porque tú me hayas pagado. No lo voy a hacer porque tú tengas con qué pagarme. No, lo voy a hacer de pura gracia. Lo voy a hacer como un regalo y punto. Porque el amor de Dios es tan grande que por eso lo hace. Y lo va a hacer simplemente. Y dice el 5: yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como el del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Fíjese cómo, si se arrepiente Israel, de hecho así será al final, ¿verdad? Después de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, en ese periodo, entonces se arrepentirá, si se arrepiente, y ese momento que le estaba diciendo Oseas a su pueblo ahí mismo: arrepiéntanse ahora, oh Israel. Si se arrepentían, pues entonces el Señor los iba a librar de caer cautivos. Entonces el Señor ahora mismo hace un llamado al arrepentimiento. Amén, amado hermano que escucha. Si por una razón u otra siente que le has fallado a Dios, este es el momento para que tú vayas delante de tu Señor y le pidas perdón. Y le diga: Dios, así como Israel, yo también he sido rebelde. Mientras tú me llamas, yo voy por otro lado. Mientras tú me dices que vaya por aquí, yo quiero ir por el otro lado. Perdóname, Dios. Ayúdame, Señor. Hazlo por tu gran amor y tu misericordia. Y el Señor lo va a hacer porque Dios es amor. Amén. Pero claro, no perdamos de vista que Dios también es justo y debe darle la retribución a cada quien de sus decisiones. Amén. En esta parte, en ese subtema 3 y último, se titula así: una nación restaurada y bendecida. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Ya aquí está mostrando a Israel en ese futuro, amén, que hemos mencionado después, o en el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Cuando entonces ya Israel ve a Dios, se arrepiente delante de Dios, y entonces el Señor los libra. Aquí ellos están con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Y mire cómo dice el versículo 9 del mismo capítulo 8. Dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fíjese, amado, sí, Dios es amor y es verdad que Dios es inmenso, pero como le decía, también Dios es justo. Y el mismo camino fiel y verdadero que Dios te muestra y del que te habla, precisamente en este momento te está hablando, ese mismo camino para aquellos que son rebeldes se convierte en piedra de tropiezo, porque ellos mismos, por sí mismos, tropiezan contra la palabra de verdad. Entonces el llamado es, amado, a que nosotros miremos al blanco de la soberana vocación, a Jesucristo,
porque solo a través de Él usted y yo podemos entender los designios de Jehová Dios para nosotros. Dios nos ha llamado, amén, sus caminos son rectos y los justos son los que andan por ellos. Así que no desmayes, si estás en los caminos del Señor, tú eres de los justificados por Jesucristo. Amén. Tú no eres de los rebeldes, porque los rebeldes caerán en el camino. Gloria a Dios, precioso es el Señor. Amén. Vamos, espero que lo que hemos visto así de manera rápida, pues les haya servido, nos haya servido a todos, ¿verdad? Para meditar un poco en lo que estamos viviendo en este tiempo, en lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿sí? Revisemos rápidamente los objetivos. Los objetivos de la clase eran, en primer lugar, comprender que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Está clarísimo. Dios, así como ama a Israel, así nos ama a nosotros. Y Él, en su infinito amor, porque nos ama de pura gracia, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Esa rebeldía que el hombre tiene, todo hombre, gloria a Jesús, Dios está dispuesto a perdonar. Y ese es el llamado de todo cristiano para cualquiera que no conoce a Cristo. ¿Sí? Que se aparte del pecado, que venga a Cristo, que conozca a su Salvador, para que entonces el Señor los perdone y salgan de esa oscuridad en la que se encuentra. El punto 2, el objetivo número 2 era reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. Qué triste es alejarse de Dios. Miren cómo Israel, ¿sí? Israel del norte específicamente, aquí donde relata Oseas, por irse tras los ídolos, por apartarse de Dios, sufrieron consecuencias desastrosas. Y consecuencias que fueron para ellos y sus hijos y todavía hoy la están padeciendo. Qué penoso es alejarse de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles a su palabra, fieles a Él. Gloria a Jesús. El objetivo número 3 era determinar volver a Dios y permanecer en Él. Es importante volver a Dios y que diariamente usted y yo meditemos en esto. ¿He vuelto yo a Dios? ¿Estoy yo en el camino que Dios quiere que esté? Y luego, si la respuesta es verdadera, es correcto, es así, porque la palabra lo establece así y usted lo ve, está caminando conforme a Dios, la segunda y gran ocupación suya debe ser permanecer en Él, permanecer en el Señor, permanecer en sus caminos, serle fiel a Dios. Gloria a Jesús, porque entonces y solo entonces usted vivirá una vida ya restaurada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ya finalmente, aquí te muestro las citas bíblicas para la próxima clase. Si la lees en la próxima clase, que es el libro de Joel que vamos a estar estudiando, la clase va a estar basada en el libro de Joel, pues será mucho más fácil entenderla y tendrás un mejor aprovechamiento de la clase. Espero en Dios que esta breve enseñanza pues haya calado en tu corazón y que Dios haya hablado a tu vida para que nos preocupemos por el conocimiento de Dios, de su palabra y por estar en su camino, estar en Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.